Perfecto. Listo, muchachas, muchachos, profesores, bienvenidos. Desde la red del curso La Persona como Ser Trascendente, para nosotros es muy importante este tipo de encuentros, este tipo de posibilidad de diálogo. Hoy yo he querido, junto con la red, hemos planeado una conferencia algo diferente. Por supuesto que vamos a atender los temas que son tradicionales en una web conference, vamos a hablar un poco de la actividad, vamos a hablar un poco de los temas de forma, pero hoy le queremos dar prioridad al contenido de fondo para pues, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el marco de su acreditación de alta calidad, en el marco pues, de los desarrollos que está logrando tener alcance como mega universidad, la universidad con mayor matrícula del país y además la universidad con más posibilidad de acceso al territorio en toda la dimensión nacional. Es muy importante que estas discusiones no solo sean formales, sino que realmente tengan un contenido teórico. Y como un área de formación sociohumanística, transversal, interdisciplinaria, donde tenemos muchísimas carreras, muchísimas personas de diferentes características, de diferentes formaciones disciplinarias, es muy importante que la educación que reciben desde el punto de vista sociohumanístico sea de la mejor calidad, de la más alta posibilidad de transferir aprendizajes significativos. Eso para nosotros es muy, pero muy importante. Agradezco en primer lugar al profesor Daniel Alberto Cardona, ya vamos a hablar un poco en la presentación, nos va a hacer una conferencia magistral, él es un investigador consolidado en el tema del sujeto político, una de sus tesis posgraduales precisamente se enfoca en el tema del educador como sujeto político y actualmente el proceso doctoral que adelanta pues también está dedicando una importante parte de ese contenido teórico sobre este tema. Y hoy también pues tengo el gusto de contar con la mayoría, si no toda nuestra red de curso, que pues nos van a dar un saludo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos conozcamos. Pues saben que cada uno de ustedes tiene como un profesor, un tutor, que es el que está a cargo de ustedes, pero pues en este momento la red de curso, la persona como ser trascendente, somos 6 docentes, ¿no? Es importante. En este caso me han dado pues el privilegio, la oportunidad de ser un articulador. Esa figura de director no es jerárquica, es un articulador, es alguien que dialoga, es alguien que sirve como un medio, pues como un buen conversador, por decirlo así. Cuando sea necesario, pero pues lo importante es que aquí todos en la red pues planificamos el curso, lo pensamos, lo discutimos, hablamos, sacamos los informes y ante todo pues queridos estudiantes bajo la premisa de la calidad, ¿no? Tenemos una gran convicción de que el docente que se preocupa por ustedes es aquel que les exige de acuerdo al nivel profesional que se espera en una institución acreditada de alta calidad. Digamos que el mal docente es aquel que pues, toma el camino fácil de decirle, sí, todo está bien, tranquilo, siga adelante. Entonces es importante que también vayamos cambiando un poco ese chip, ¿no? El docente que se apasiona, pues es el docente que les explique, que les expone, que les corrige. Finalmente la nota es el producto, digamos, final de un proceso de aprendizaje significativo y por eso tenemos la web pensada así. Entonces vamos con los saludos de nuestros profes. En primer lugar, le quiero dar la palabra a la profesora Paola Andrea Ospina, la profe nos acompaña desde el Casanare, es una de las cosas que me fascina de la UNAD, que podamos desde los diferentes territorios poder conversar. Yo hoy, por cierto, los estoy saludando desde la sede nacional José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá, pero pues primero vamos con todo ese calorcito llanero, aunque en Bogotá también está haciendo mucho calor, pero profe Paola, por favor, el saludo para nuestra red de curso, muchas gracias. Muy buenos días, profe Pavel. Gracias por esa cálida bienvenida. Saludo también a todos nuestros estimados estudiantes y al profe Daniel, quien hoy amablemente nos va a aportar con su amplio conocimiento, ¿cierto? Una mayor profundización acerca de la importancia de este sujeto político y trascendente, que es la razón de ser de nuestro curso. Para mí es un placer poder acompañarles hoy en este espacio de conference. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola Andrea Ospina Tascón, hago parte de la red de docentes de este maravilloso curso. Pienso que la comunicación pues, fluye de una forma más dinámica, no solamente cuando se hace de forma escrita, sino también a través de esos encuentros conversacionales donde podemos vernos, podemos conocernos, ¿cierto? Podemos compartir pues mucho mejor, digamos, la experiencia de aprendizaje cuando tenemos la oportunidad de interactuar cara a cara con el interlocutor, con la persona que tenemos al frente. Espero que el encuentro de hoy pues sea benéfico para todos, que ampliemos nuestro espectro de conocimiento, nuestra mirada acerca del papel histórico que tenemos, ¿cierto? Como sujetos cambiantes y activos en nuestra sociedad. Gracias, profe Pablo, por este espacio de saludo
para nuestros estudiantes. Tengo 16 grupos a cargo, 85 estudiantes asignados y aun cuando pues, no todos sean mis estudiantes, los aprecio como si lo fueran. Ustedes como estudiantes son la razón de ser de nosotros en la UNAM y procuramos siempre, como el profe lo menciona, dar nuestra mejor experiencia, hablar con responsabilidad y en el marco de la ética para que ustedes sean futuros profesionales también de alta calidad. Un abrazo para todos y seguimos en contacto. Mil gracias, profe. Abrazo con calor llanero, qué maravilla. Profe, muy gentil. Vamos a seguir mirando los profes de nuestra red que nos puedan acompañar. No sé, aquí el profe Gerardo, el profe Gustavo. No sé cuál nos querrá saludar primero. No sé si el profe Gustavo está por ahí. Sí, buenos días. Muy buenos Muy días, buenos profe. días, soy Gustavo Nova. ¿Aló? Sí, profe, lo Sí, escuchamos soy Gustavo perfectamente. Nova, me place mucho saludarlos. Me encanta la academia. Internamente sabemos que pues trabajamos también con academias siempre importantes. Ya llevamos, yo de mi parte acompaño ya hace 6 años aquí en la UNAD como acompañante docente. La convicción unadista está en mi corazón. Me alegro muchísimo de los resultados. Saludo muy fraternalmente a todos mis compañeros que nos ayudan a hacer crecer en el pensamiento y a crear pensamiento de cada una de las carreras que genera la universidad. Y estoy muy atento pues a la clase que siempre ha acompañado y a todos los alumnos, todas las preguntas que se están haciendo y que serán puntualmente contestadas, y al que desee pues alguna pregunta o duda también estamos como abiertos como hemos venido trabajando. Aquí estoy para saludarlos y más bien enviarles un saludo muy fraterno y una exhortación para que sepan que la inversión en la academia es la mejor de las inversiones, es el mejor legado que tenemos para poder el día de mañana afrontar el oficio que como miembros de un Estado sobre la tierra o un gobierno. Estaba cayendo la línea. Les agradezco. Gracias, profe Powell. Gracias al doctor Daniel Alberto hoy por su conferencia. Estaremos atentos. Profe, excelente. Sí, un momentico en que se cayó un poquito la señal, pero no, solo fue al final, así que no se preocupe. El saludo muy afectuoso, profe Gustavo, el profe y padre Gustavo, que además tiene un importante papel en la dinámica nacional. Lo invito a que lo busquen con sus conferencias, lo que anuncia. También hace poco vi un debate importantísimo que se dio respecto al clero cuando hubo el cambio de santo pontífice del Papa, y esa importancia entre la filosofía y la teología, esa figura de la trascendencia, ¿no? Muy Y importante también ese de porte la teórico. universidad. Gracias. Exacto. Y también es director de una Gracias. universidad. En ese momento creo que está director encargado. O sea, hace parte de esa calidad y esa experiencia importante. Profe, muy gentil. De la profe Paola se me olvidó presentarla como psicóloga, magíster también, por supuesto, una gran profesional que también acompaña en nuestros procesos educativos. Profe, ¿nos recuerda su perfil? ¿Tú eres psicóloga? ¿Y en qué te especializas actualmente en el mundo laboral? Sí, profe Pavel, yo soy de profesión psicóloga, tengo especialización en psicología clínica, especialización en psicología jurídica y forense, magíster en psicología jurídica y actualmente estudio doctorado en educación. Pienso que la cualificación es muy importante para siempre pues, realimentar los conocimientos que, pues los saberes disciplinares que nos provee la formación disciplinar, pero pues también, digamos, actualizar, ¿no? Actualizar los conocimientos, hacer siempre un mejor ejercicio de la labor. Entonces, siempre he sido receptiva a la formación académica y pues la maravilla, digamos, de poder trasladar el saber, ¿cierto? Y la pedagogía que he adquirido a lo largo de los años ahora a mis estudiantes a través de este curso tan lindo. Ese Vea, es mi profe, perfil. qué extraordinario. Miren la calidad de profesionales que tenemos en la red de cursos. Yo por eso quiero mucho este curso y pues invito a los estudiantes también a que valoren inmensamente esos perfiles que tenemos. Bueno, seguimos por acá. Gracias. Uy, está la red completa. Gracias, profe Paola. La profe Laura Camila, por aquí la veo también conectadita, profe. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Muchas gracias por venir.
Por acá. Profe Laura, ¿estás por allí? Bueno, creo que la profe Laura tiene alguna pequeña dificultad de conexión. Ya volvemos con ella. Veo al profe Gerardo. Profe Gerard, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Profe. Ay, Ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ya. Bueno, profe Listo, Gerardo, ya mucho no. gusto, profe Caballerosidad, profe Gerardo, No, caballerosidad. ya Toca no. primero con la profe Ya Laura. no hablo. Vamos con la profe Laura y ya vamos con el profe Gerardo. Profe Laura, sí te escuchamos. Buenos días, ahora sí me escuchan. Ahora sí, profe, te escuchamos. Ah, qué pena, es que yo activo el micrófono y aparece como si estuviera desactivado. Pero bueno, es que a mí me parece una locura. Buenos días para todos. Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días también a todos los profes que componen a este red de curso. Efectivamente, pues estamos aquí todos los docentes que también hacemos acompañamiento en cada uno de los grupos y pues que hemos identificado toda su ardua labor como estudiantes, su esfuerzo, su dedicación, pues para poder llevar a feliz término su curso, que no es menos importante que cualquier otro curso disciplinar que tengan dentro de sus programas, sino que este es un curso que les permite también reflexionar acerca de su propia naturaleza humana y la naturaleza que lo circunda, ¿no? A veces para nosotros, y digamos que lo decimos cotidianamente, ¿no? Es que yo no sé qué le pasa a la gente, yo no sé por qué la gente es así, no sé por qué el colombiano o tal persona o tal sujeto es de esta manera. Y yo creo que este curso nos permite ir comprendiendo que aunque somos seres humanos con similitudes, nuestras diferencias, digamos que nos superan y es desde allí, desde las diferencias en que debemos establecer diálogos, puentes de conexión, puentes de trabajo y que ustedes, por ejemplo, en todos sus trabajos colaborativos deben poner en práctica estos elementos que vamos aprendiendo, porque esto que aprendemos no es solamente para pasar el curso, sino para aprender a ser personas y para aprender a vivir en comunidad. Entonces, muchísimas gracias también al profe Pavel por esta invitación y pues aquí estaré muy atenta también a responder cualquier inquietud o cualquier, digamos, solicitud que se dé al lugar. Muchísimas gracias, profe Camila. La profe Camila es filósofa, docente del programa de filosofía de la Universidad de la Libertad de Estancia, experta en filosofía medieval y metafísica y también con posgrados en derechos humanos. Entonces, lo presento muy a la memoria, pero es para que también vean la inmensa calidad que tenemos en esta bonita heterodoxia dentro de nuestro curso. Ahora vamos con el profe Gerardo Calderón, el hombre de un carisma infatigable, solidario, miembro también, por supuesto, también del sistema de apoyo en las pruebas Saber Pro de la universidad, bilingüe, entre otras cosas, y además un hombre de una candidez y una solidaridad extraordinaria. Profe Gerardo, muchas gracias. Hola amigos y amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Como lo dice el maestro Pavel, tenemos que buscar a alguien que lo presente a él porque también es maravilloso. Mi nombre es Juan Gerardo Calderón García. Eh, llevo con este curso varios años. También llevo unos añitos en la universidad. Nada, espero que hayan estudiantes míos en este encuentro y si no los hay, pues que lo puedan ver. Les envío un fuerte abrazo y estoy muy pendiente de lo que lleguen a requerir en cualquier momento de la vida. Acá estamos pendientes. Un abrazo. Mil gracias, profe Gerard. Sí, entre otras cosas, gracias a los que se están conectando, tanto profesores como estudiantes, porque sabemos que es un horario 10 de la mañana, un jueves, muchos trabajan, entonces también somos conscientes del esfuerzo que pues están realizando en poder venir y los que están en grabación, por supuesto, también la importancia de que entiendan que este tipo de presentaciones lo que busca es humanizar, porque es que no podemos estar hablando de personas, ser y trascendencia, pues si nos vamos estrictamente a lo mecánico, no estamos es en lo humano. Bien, presentada la mayoría de la red, no se me escapa ninguno, no, ya están todos los profes, es muy importante decir que toda la red de curso está presente, pues tengo el gusto ahorita de presentarles
al profesor Daniel Cardona. El profe pues, hoy nos va a compartirles pantalla, por cierto, para poder llevar a cabo la exposición. Vamos a trabajar con el profesor Daniel Cardona, pantalla completa, se va a compartir acá, audio del sistema también. Vamos a trabajar con el profesor Daniel Cardona el concepto del sujeto político desde su proceso investigativo. Ya me confirman, por favor, si ven la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Perfecto. Sí, estamos viendo. Perfecto. Entonces voy a presentar el perfil primero del profesor Daniel. El profesor Daniel hace parte de nuestra red de curso y con esto quiero ser muy enfático en que cuando hablamos de una universidad acreditada en alta calidad lo hacemos precisamente porque cada vez más estamos avanzando en un capital humano extraordinario y por eso es muy importante que estos espacios ustedes los tengan dentro de la comprensión estricta de su aprendizaje significativo. Es filósofo de la Universidad de La Salle, abogado y magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente cursa un doctorado en educación y sociedad en la Unisalle y pues tiene una hoja de vida y una trayectoria muy significativa, director del proyecto de gestión ciudadana para el fomento de la democracia con la Escuela Gala y la Fundación Compartir, maestro destacado por el premio Compartir al Maestro, líder de juventudes del Partido Verde, es decir, que tiene una actividad dentro de lo que entendemos como sujeto político, porque también es representante de estudiantes en el tiempo de movilización paramilitar, asesor de la Cámara de Representantes, asuntos de educación y para el Plan Nacional de Educación, asesor del Ejército Nacional de Colombia en el Plan Minerva con la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y asesor de la Fundación Siemens de Alemania en materia de educación STEM, entre otros. Además ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de los Andes, de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de La Salle, Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y la Universidad Pedagógica Nacional y también en la Universidad Libre. Ha sido decano de las facultades de Filosofía, Teología y Educación de las universidades San Buenaventura, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, rector del Colegio Julio César García, rector del Colegio Virtual UGC, rector del Megacolegio Fundación Alberto Merani, cofundador de la Facultad de Educación de la UTCA y también se ha desempeñado como director de la Fundación Social Alberto Merani, cofundador del Centro de Pensamiento, Ciencia y Tecnología e Innovación y presidente del Grupo Consultivo en Educación, además de empresario propietario de las tiendas naturistas Manantial de Vida. Esto pues para que tengamos como una aproximación inicial del profesor Daniel Alberto, también parte de nuestra red de curso, pues muchos estudiantes son de él y con esta presentación de nuestra red inicial, pues por supuesto con un énfasis en el profe Daniel, que es quien nos va a acompañar en la exposición, queremos decirles que pues para nosotros es muy valioso darle lo que comentaba la profe Laura, un estatuto de altísima calidad y seriedad a las materias que son parte de la formación integral de ustedes como profesionales. Profesor Daniel, muchísimas gracias, un saludo muy caluroso y lo dejamos con el auditorio. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me complace mucho poder acompañar hoy esta presentación. Me alegra mucho, le agradezco al profe Pavel y a los compañeros de la red el haber confiado el poder hablar hoy de este tema. Justo cuando el profe Pavel me estaba haciendo la invitación, estaba terminando de leer un libro de Philippe Mérieux, un pedagogo francés. Y en este libro, en este texto, Philippe Mérieux argumentaba algo que a mi parecer pues es muy interesante y muy real, digamos, muy sentido, y es que una dictadura puede carecer de escuelas, pero una democracia jamás podría prescindir de las escuelas. Cuando hablo de la escuela me refiero a todo el sistema educativo, me refiero a toda la cadena de formación, incluyendo el preescolar hasta la universidad, la educación superior. El sistema escolar es supremamente importante, supremamente necesario, por la condición de que es allí donde confluyen muchas personas, donde quizás por la naturaleza de la casualidad no se encontrarían. Entonces la escuela, la universidad, el colegio, la educación no formal, tiene un papel pues muy importante en este ejercicio. No quiero decir con esto que sea el único espacio, por supuesto que no. Ni quiero decir que lo que voy a plantearles en este momento sea la única forma. No, yo quiero desarrollar en estos poquitos minutos que tengo una única idea y quiero desarrollarla con ejemplos, uno que otro recurso
Y es esta única idea que quiero defender, que quiero ilustrar, que quiero ilustrar, y es que sujeto político y formación ciudadana son necesarios para la existencia de la democracia. Si no hay formación del sujeto político, no hay un buen ejercicio de la democracia, ni de la participación política. Entonces, educación y política, como diría John Dewey, pues van muy de la mano. Eso es como lo principal que quiero decirles. Lo segundo, muchachos, es que yo voy a manejar el concepto de sujeto político como ciudadano. Ahora más adelante voy a profundizar un poco más en ello, pero voy a entender el sujeto político del mismo modo que ciudadano. Ya sé que los más canónicos hermeneutas van a decir que no, pero ya vamos a hablar un poco por qué quiero tomarlo de esa manera. Entonces, sujeto político es ciudadanía y formación ciudadana sería justamente como una especie de redundancia en este caso. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a concluir al final, pensando si esto que les voy a hablar es o no pertinente, si esto tiene o no actualidad. Entonces, voy a continuar la presentación siguiente, gracias, eh, de, de la siguiente manera. En la introducción quiero contarles por qué escogí este tema, por qué lo delimité de esa manera, hacer algunas precisiones conceptuales para que todos podamos conversar sobre lo mismo. Y pasaré al desarrollo del tema, donde voy a contar ya precisiones de tipo pedagógico. Y tercero, yo daré una conclusión y me gustaría que pues ustedes me dijeran si les parece que esto es actual o no lo es, si es importante pensar en esto o no lo es. Siguiente. Pues bueno, compañeros, la introducción. ¿Por qué decidí hablar de este tema y desde esta perspectiva? Porque nos encontramos aquí personas de diferentes lugares del país. Nos encontramos personas con diferentes intenciones políticas, ¿sí? Más en un país tan polarizado, ¿no? Nuestro país se ha caracterizado siempre por estar tremendamente polarizado. Y más hoy, ¿no? Con el tema de las EPS, con esos temas que a veces nos dicen, chito, no hable de eso, pero pues eso demuestra mucho que en efecto tenemos unas particularidades a la hora de encontrarnos como ciudadanos. Entonces, habemos de muchos lugares del país con muchas posturas, historias de vida, que me parece muy interesante porque en el diálogo con ustedes hemos tenido la oportunidad de compartir algunas perspectivas de su vida, de su mundo de vida, de su sujeto histórico, ya saben lo que es eso. Y por eso yo he decidido que en esta conferencia no voy a hacer una disertación erudita. ¿Qué es erudición? Pues erudición es cuando uno nombra autores, fechas y como que trata de destacar un poco más. Por supuesto, tiene un componente conceptual importante, pero no es el fin. Quiero tocar lugares comunes, asuntos comunes. Por ejemplo, ustedes y yo somos hijos de una madre y un padre. Nacimos en una época histórica muy particular, ¿sí? Muy coyuntural. Habitamos un territorio llamado Colombia, que también tiene unas situaciones geográficas bien interesantes y hacen que la composición de lo que entendemos como nación, pues sea también algo muy particular. Ustedes y yo, pues yo, por ejemplo, soy padre de 3 hijos, soy esposo, soy empresario, soy profesor y asumo diferentes roles. Cuando voy conduciendo, entonces también soy ciudadano vial, ¿sí? Entonces, asumo diferentes roles al igual que ustedes. También vengo de familia campesina, también conozco el sector rural, entonces asumo diferentes roles al igual que ustedes y yo. Entonces, voy a hablar, por decirlo así, de una estructura. Aquí, los amigos aquí filósofos que les gusta los temas, es un poco lo que Heidegger llamaba como los existenciarios, pero pues no es, de hecho sí sería uno, pero pues no es el tema de la conferencia siguiente. Bien, la segunda razón por la que yo quiero hablar de este tema tiene que ver con el artículo 41 de nuestra Constitución Política de la República de Colombia del año de 1991, que es la que actualmente
está rigiendo, es una constitución de corte liberal. Este artículo dice lo siguiente y voy a leer lo que ustedes están viendo en la presentación. En todas las instituciones de educación oficiales o privadas será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Resulta, muchachos, que en la Constitución del 86, la anterior, que era de corte conservador, pues este artículo, el mismo artículo, el artículo 41, decía que la educación estaba en manos, pero de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? No quiero decir con esto que esté mal, no, lo que quiero decir es que aquí lo que se está diciendo es que la Constitución, las perspectivas liberales, pues deben ser fomentadas en los diferentes niveles de educación, como por ejemplo este. Entonces, aquí coloco una primera, ¿qué significa eso? Lo primero es que hablar de constitución, hablar de sujeto político, pues no es una cuestión de una clase que se llama derechos humanos o formación ciudadana o constitución política de Colombia, que en teoría son de corte normativo, o sea, uno lo que tendría que, eso es muy importante para lo que voy a hablar más adelante. Aquí uno lo que ve son las estructuras del poder público, las ramas del poder público, cómo se consolida la democracia, pero no necesariamente es a eso a lo que nos vamos a referir. Nos vamos a referir en esta presentación esa segunda parte del artículo 41 que habla de fomentar los principios y valores de la participación ciudadana. Porque una democracia sin participación ciudadana, pues no es una democracia. Flaco favor le hace a la democracia cuando todos pensamos igual, por ejemplo, cuando todos tenemos una misma perspectiva de las cosas. Entonces, no es por ahí la cosa. Entonces, lo que quiero decir es que en cursos como el nuestro también es muy importante, cuando hablamos de sujeto político, hablar, entender que esto le aporta al artículo 41 de nuestra Carta de Navegación Política de nuestro país. El segundo elemento de qué es lo que significa es que la soberanía constitucionalmente recae en el sujeto político. Es decir, la Constitución política dice que los que mandan en Colombia son los ciudadanos, ¿sí? Y los extranjeros que viven en el territorio nacional, lo dice el artículo 9 y lo recalca el artículo 4 de nuestro Código Civil. Entonces, la soberanía recae en el sujeto político. ¿Qué pasa cuando los individuos que habitan un territorio no están preocupados por lo público, por lo político? Pues justamente pues que la soberanía no tiene un ejercicio real y terminan mandando otras personas, otros sectores, o terminan teniendo mayor incidencia pues los que sí están preocupados por el tema político. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota. Y es que yo recuerdo mucho cuando el amigo Antanas Moku se lanzó de presidente y las encuestas, todos los jóvenes, mejor dicho, íbamos a arrasar con las elecciones. Y realmente no ganó. ¿Por qué? Pues porque no votaron. Entonces mucha gente dice, no, pero es que la democracia no se resume al voto, pero efectivamente el voto es un mecanismo de participación ciudadana muy importante. Entonces no ganamos las elecciones porque los jóvenes pues se manifestaron por redes, pero no votaron. Y allí esa parte también es muy importante. Es muy importante la parte de la subjetividad, pero también es muy importante porque la política, nos guste o no, pues sí es una contienda de poderes. Cuando las personas no se sienten sujetos políticos, no se interesan por lo público, pues los que sí se interesan terminan tomando decisiones por uno, por más que uno tenga perspectivas diferentes. Muy bien. La tercera es una promesa al profe Gerardo. El profe Gerardo me había pedido el favor que hablara en alguna oportunidad sobre las pruebas Saber Pro. Entonces, lo que quiero comentarles es que las pruebas Saber Pro en materias de competencias ciudadanas interrogan y evalúan esta estructura de las cuales les voy a hablar. Y aquí aprovecho para decir algo. En esta perspectiva de formación ciudadana, los contenidos son importantes, ¿no? El artículo 9 y 13 creo que es del Código Civil, pues dicen que ignorar las leyes a uno no lo exime de cumplirlas. Entonces, el conocimiento es importante.
Saber que el concepto de democracia viene etimológicamente de la palabra de los griegos, eso es importante, pero no es fundamental. Lo que es fundamental para que la democracia exista, sí son los conocimientos, y esto creo que es lo novedoso de este enfoque, sino que es una serie de disposiciones del sujeto, de la persona, del individuo, para que se sienta afín con la normatividad. Sí, la ley coerciona, sí, la ley prohíbe, también permite, también señala castigos, pero tenemos nosotros que, como ciudadanos, sentirnos, tener una estructura emocional, intelectual, que nos permita sentirnos afines con la democracia. No con el cumplimiento de las leyes por per se, no, sino con la democracia, la necesidad de disentir, participar, hablar, etcétera. Siguiente. ¿Qué vamos a entender por sujeto político? Yo quiero aquí contarles una pequeña anécdota, pero antes de la anécdota, que quiero que me sirva como a manera de ilustración, a manera de ejemplificar, quiero decirles lo siguiente, miren. El sujeto político es un tema muy amplio, ¿sí? Es un tema muy grande, es un tema que tiene grandes detractores, hay grandes corrientes de contradicción, hay mucha literatura al respecto, y yo quiero que ustedes se imaginen un árbol con un tronco grandotototote, como un yopo, como el que está allá en Yopal, la profe Paola, que se acaba de retirar. Hay un yopo gigantesco ahí entrando a Yopal. Entonces, ese yopo es grande, grande, ese árbol es gigante, y de un momento a otro el árbol se empieza a ramificar, ¿sí? Hace poco estábamos escuchando una excelente conferencia que les compartimos a todos ustedes por los foros y por mensaje del profesor Pablo, donde él hablaba desde la historia. Entonces se fue por la rama de la historia, luego tomó la rama del psicoanálisis, yo le pregunté por el arte. Entonces tiene muchas variables, y ese tema tiene demasiadas ramificaciones. Yo me voy a concentrar en el sujeto político en tanto que ciudadano. ¿Qué significa eso? En tanto que el individuo que tiene una relación con una cosa, con algo que se llama el Estado, ¿sí? Es decir, con una constitución, con unas instituciones políticas, con unas leyes que nos rigen a usted y a mí. Entonces me voy a referir a eso. Profe, ¿pero eso no es obvio? No. Les voy a dar un ejemplo con una anécdota que a mí me ocurrió. Resulta que por allá hace unos años había un periodista, o no tanto un periodista, era como un youtuber, un influencer argentino, y a él le gustaba hacer como muchas polémicas a nivel de tipo económico. Entonces el hombre empezó a hacer como conferencias. Aquí fue invitado a Colombia al Movistar Arena para hacer una gran conferencia sobre una disertación económica, y a mí me invitaron a un almuerzo con él, un candidato a la alcaldía que se llama Daniel Reisberg, junto con un amigo allí en la Universidad de la 72, Noguera, y nos sentamos a compartir con él. Y a mí nunca se me olvida lo siguiente. Él dijo: yo soy, y les confieso, era la primera vez que yo escuchaba eso. Yo soy un anarcocapitalista. Y yo digo, ¿qué es eso de un anarcocapitalista? Pues un anarcocapitalista es aquel que dice que no necesita justamente el poder del Estado. ¿Sí? Yo no necesito el Estado. El Estado lo que hace es esclavizar a las personas a través de sus leyes. Eso es lo que dice un anarquista, que podríamos vivir sin el Estado, sin las leyes, porque nosotros podríamos autorregularnos. Eso lo entendí. Después dice, soy anarcocapitalista. ¿Qué significa eso? Pues que si el Estado no existe, si el Estado se reduce a su mínima expresión, quien debe regular el comportamiento de los individuos, pues sería el capitalismo, o sea, el libre intercambio, el dejar hacer, dejar pasar. Para los que entienden un poco aquí, que son de ciencias económicas, que es la economía clásica liberal. A mí eso me llamó mucho la atención. Entonces dije, ve, hay personas que se consideran anárquicos, pero que piensan que el capitalismo va a regular. La pregunta es, ¿este personaje deja de ser sujeto político? No. Es una persona que está interesada por los asuntos públicos, es una persona que le interesa lo público, pero su perspectiva
pues no es la rama por la que yo voy a tomar. La perspectiva de él es otra, que es anárquico-capitalista. Da la casualidad que este amigo, pues se volvió después senador y ahorita es presidente de la República de Argentina. Estamos hablando de Javier Milei. La ideología libertaria aquí casi no se escuchaba. Yo recuerdo el Libertank que peleaba y me hablaba mucho de Hayek y si acaso Roger Scruton, pero nunca habíamos visto como tan fuerte, y bueno, en la Academia de Filosofía que uno veía a Robert Nozick, pero nunca habíamos visto este tema como tan cercano, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí porque eso hay tela para cortar. Lo que quiero decir aquí, muchachos, es que yo me voy a ir, no, hay muchas ramas, por ejemplo esa, de mi amigo anarcocapitalista, que sigue siendo sujeto político, por supuesto, pero yo me voy a ir por el lado de la ciudadanía, de las personas como usted y como yo, que seguramente nos regimos por el Estado Social de Derecho, por la Constitución Política, por los diferentes códigos civiles procedimentales, y que queremos vivir bien en ese sentido. Entonces, ¿qué es un sujeto político desde esa rama, desde esa perspectiva? Primero, pues personas que se interesan por trascender el ámbito individual al colectivo, que si yo tiro el papel por la ventana, hombre, pues sí, pues el papel no le quedó dentro del carro, pero está ensuciando la ciudad. Que le interesa pasar del ámbito de lo privado a lo público, ¿sí? Nosotros vivimos muy cómodos muchas veces en nuestra vida privada. Hay preeminencia de lo público sobre lo íntimo, de lo colectivo sobre lo individual. Asumimos una actitud reflexiva sobre nuestra condición de sujetos políticos. ¿Cuál es nuestro papel frente a lo público? Que entendemos que somos artífices de nuestra propia realidad. Es decir, este país, y con todo respeto lo digo, compañeros, este país es lo que es porque nosotros así lo hemos querido, ¿sí? Yo sé, hay unos que me dicen, por ejemplo, una vez en la Universidad Nacional me dijeron, sí, profe, pero es que las estructuras de poder, sí, eso es cierto, pero pues también hay unos bloques significativos de resistencia y el país que tenemos es producto pues de nuestra acción política. Aquí la transformación que se logra a través de la acción organizada y reflexionada, ¿no? Entonces, un poco el llamado a Jaime Garzón. ¿Dónde están los grupos de estudiantes que se reúnen para pensar el país? Y esto es muy importante, que se entiende como sujeto colectivo. El sujeto político no necesariamente es un individuo. Estamos los hombres, estamos las mujeres, están las minorías. Es decir, es entender que también la sociedad se puede organizar en bloques. Eso tiene un sentido muy importante en ciencia política. Por ejemplo, Robert Dolce hace un trabajo muy interesante sobre las instituciones y esto. Bueno, para los más canónicos, esta taxonomía de sujeto político la estoy tomando de Arias. Aquí está un poco la bibliografía. Me gusta mucho porque es un texto muy pedagógico, pero también muy riguroso. Entonces, sujeto político lo voy a entender desde allí. Siguiente. Bueno, entonces, ¿de qué les voy a hablar ya para ir entrando en materia? Les voy a hablar de una apuesta pedagógica, no educativa, pero, profe, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia está, muchachos, en que las ciencias de la educación, o más bien el fenómeno de la educación, pues caben muchas cosas, ¿no? Las prácticas políticas, el presupuesto de la nación, el plan decenal de educación, que es la gran política de educación del gobierno nacional, debería ser así, pero nadie le para bolas a eso. Pero la pedagogía, muchachos, es la ciencia de la enseñanza, es como decir la técnica, o sea, vamos al grano, o sea, mucha gente habla, yo he escuchado muchas universidades y colegios, vamos a hablar de educación, entonces el enfoque constructivista, entonces el estudiante es el centro, pero los profesores en el aula siguen hablando 2 horas y el estudiante pues no tiene ningún papel protagónico, porque falta pedagogía, o sea, la ciencia de la enseñanza es, bueno, pero ¿cómo se hace eso? O sea, muy bacano el marco teórico, pero dígame, ¿cómo se hace? Entonces, lo que ustedes van a encontrar aquí es más una apuesta de corte pedagógico, ¿de acuerdo? Quiero iniciar con esta reflexión que es mía. Yo siento que, o en mi experiencia, he podido reconocer que todos somos el camino recorrido. Y yo en este tema en particular me siento muy deudor con mis profesores, con mis maestros, con mis amigos inspiradores. Hola, hijo, perdóname que aquí llegó mi chiquitín a saludarlos a todos. Vaya, mi amor. Somos el camino recorrido y yo le debo mucho de lo que estoy diciendo no a mí, sino a otras personas que han venido construyendo y trabajado sobre ese tema. Siguiente.
Siguiente, mi profe Pablo. Ok, uno de estos amigos, ahí creo que nos pasamos una, mi profe, si nos podemos devolver un poquito. Es él, sin lugar a dudas, el profesor Antanas Mockus, una gran influencia, un gran profesor. Yo a él leo muchas cosas. Aquí quiero ilustrar algunas fotografías. Aquí está la primera foto, súper cívico. Antanas fue el primero que empezó a hablar de acciones ciudadanas, porque decía, el problema de Colombia no es que tengamos, no es que las personas no sepan de la norma. De hecho, el problema de Colombia es que la gente que conoce la norma la usa es para violar la norma, para la ley de la TAP. Aquí lo que hace falta es un tema de cultura, es un tema de pedagogía. Las personas saben, pero eso lo usan para evadir la norma. Lo que hay es que hacer apuestas de cultura ciudadana, y aquí está súper cívico, él se disfrazaba así de superhéroe y le enseñaba a las personas a cruzar por la cebra, porque en esa época, pues, de pronto algunos de ustedes lo recuerdan, otros no, yo sí me acuerdo, pero la cebra no existía. Entonces se colocaba una cebra y entonces la gente no sabía para qué era eso. Y habían imágenes que se colocaban en las vallas de Bogotá y se mostraba y un perro cruzando el puente peatonal y los seres humanos pasando, corriendo la Caracas, exponiendo la vida. Aquí lo vemos en el Congreso de la República, aquí lo vemos siendo rector de la Universidad Nacional de Colombia, aquí bajándose los pantalones frente esto es el Congreso de la República porque no le paraban bolas. Él ya lo había hecho antes en la Nacional porque no nos callábamos. Entonces se bajó los pantalones y todo el mundo se cayó porque él entendía el tema de la acción ciudadana tiene que tener un impacto significativo en la subjetividad de las personas, en el imaginario de las personas. Por eso la teatralidad, por eso los imaginarios. De Antanas Mockus, ¿qué le debemos? ¿Qué le debemos a Antanas Mockus para este enfoque de educación del que voy a hablar? Siguiente. Primero, yo siento que Mockus encarnó esa idea de Antonio Gramsci. Gramsci era un discípulo de Marx. Es el intelectual orgánico. Y es que, pues Gramsci lo que decía es, bueno, Marx también decía eso, ¿no? La realidad no es para interpretarla, sino para transformarla. Entonces Gramsci decía, venga, pero pues la idea es que los intelectuales, pues hablen de cosas que están haciendo, porque es muy fácil hablar de cosas de las cuales no se ha vivido, porque pues los libros dicen muchas cosas, pero eh, pues son como fotografías de momentos que ya pasaron. Entonces, el intelectual orgánico siempre está hablando del presente. Entonces, si yo enseño pedagogía, según Gramsci, pues yo debería también ser profesor, porque como no tendría como esa autoridad moral. Mockus fue esa persona. Mockus hablaba siendo físico, matemático, filósofo. De hecho, su tesis de filosofía fue un tesis bien interesante sobre moral, pero pues hablaba mucho de los temas que le pasan a la gente en la calle, del cómo se dirimen conflictos. Él encarnó esa idea, ¿no? Encarnó la idea de que el intelectual también hace cosas, ¿sí? No es ese intelectual allá arriba que habla así, y cita no, sino que está con la gente, que está trabajando. Defendió algo muy importante y fue que la vida es sagrada, y ustedes dirán, pues, profe, obvio que la vida es sagrada. Pues no, en este país no es así. En este país apuñalan a alguien por robarle un celular. Y eso no es de ahora, porque algunos de ustedes me dicen, profe, pero es que es ahora por las migraciones. No, eso viene de mucho tiempo atrás. Si ustedes revisan la historia política de Colombia, pues aquí nos hemos quitado la vida por usar un trapo rojo o un trapo azul. Entonces, esta consigna tiene mucho sentido. Mockus identificó que el sujeto político, y aquí lo coloqué grande, no se sustenta en las comprensiones morales, es decir, en los contenidos y conceptos. No, sí es importante, pero eso no es lo fundamental, sino en la estructura, capacidades y posibilidades de comunicación que tienen las personas. Si las personas no son capaces de hablar, pues difícilmente hay democracia y hay convivencia ciudadana. En el control de las emociones que tienen las personas en el ámbito de lo público. Aquí coloco el ejemplo Nule, rápidamente lo comento porque imagínense que una vez siendo profesor de la Universidad Javeriana, me dio por ir a la biblioteca a conocer. Bueno, para los que no saben, los Nules fueron unos ingenieros que en Bogotá, pues se robaron la plata
de una vía muy importante, que es la 26, que es la que conecta el sur con el centro y el norte con el centro. Es una vía, inclusive pasa por el aeropuerto, muchachos, para que ustedes se den cuenta un poco de la magnitud del asunto. Y esa vía duró cerrada un tiempo y perjudicó muchísimo la economía. La cosa fue que, para ilustrarles un poco este ejemplo, yo le decía al padre rector de ese momento, le decía: padre, pero es que, ¿de qué nos sirve tener 7 cristologías si finalmente mire la tesis de estos manes? Entonces, la tesis de estos manes, que eran egresados de ingeniería civil de allá, era una cosa como que la ética empresarial en la construcción de obras públicas. Ética empresarial en la construcción de obras públicas. 7 cristologías, una tesis de pregrado y una de especialización en esa línea de la ética empresarial, y salen a robar. Entonces, lo que quiero decir, y aquí hay otros muchos ejemplos, por ejemplo, por no ir muy lejos, los becados de Harvard que han hecho en este país, pero no vamos a entrar en eso, que no es las estructuras y las comprensiones conceptuales las que fundamentan, sino que es una estructura de otro tipo. Si ustedes quieren, de psicología, pero ahí tengo mis reservas. Bueno, cuarto, Mockus fue una persona que le aportó mucho a este enfoque, mucho, porque usó la pedagogía como una herramienta de transformación del sujeto político. Y eso fue muy impactante aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, por ejemplo, cuando alguien fallecía por no pasar el puente peatonal, sino por cruzar la cebra, se pintaba una estrella en la calle. ¿Con qué sentido? Cuando la persona iba a cruzar por ese mismo lugar, bueno, otra persona, no la misma persona, ¿no? Otra persona iba a cruzar por ese mismo lugar y veía la estrella y decía: hombre, alguien por no cruzar el puente peatonal, que está a menos de 50 metros, fue atropellado aquí. Y hacía que tomara conciencia. Entonces, la pedagogía, Mockus lo utilizó muy bien para esto. ¿Por qué comencé por acá? Porque esta es una apuesta bastante particular, muchachos, porque esta apuesta pedagógica no nace de una comprensión de la pedagogía tradicional, sino que nace de intelectuales orgánicos, es decir, de personas que están en ambos ámbitos, en la academia y en lo político, y se dan cuenta que la pedagogía es muy importante. Untarse las manos, ponerse la camiseta. Los voy a invitar a que veamos un video muy corto de Antanas Mockus. Les recuerdo, él fue rector de la Nacional, fue profesor de la Nacional, alcalde de Bogotá 2 veces, y veamos un poco lo que les quiero decir en el marco de la Bogotá de esa época. Hay una cosa que se trabajó en la 19, que es la persona que se mete en el nudo en la intersección. Pues el que no quiso esperar el siguiente turno y obstaculizó. Esa persona yo creo que merecería la tarjeta roja. Todas estas actitudes, que para quienes viven en Bogotá ya son pan de cada día, serán en adelante sancionadas. El que se queda, aunque tiene el espacio vacío al frente para que puedan pasar los otros, a ese mostrarle la tarjeta blanca. A medida que afinemos ese diagnóstico, podremos dar el mensaje social de qué comportamientos son los que más impacto tienen sobre la congestión. Ustedes ven allí la mampara. La mampara es el sitio donde puede haber un policía o puede haber un ciudadano cualquiera. Eso. De estos largos y oscuros túneles ubicados bajo el centro de Bogotá, se preparan 20 jóvenes que pretenden enseñarles a los habitantes de la ciudad cómo vivir civilizadamente en una capital. Es a través del arte, ¿sí? A través de nuestra postura de la estética y de la ética, vamos a poner en servicio nuestro trabajo para dar educación ciudadana. Creo que la disposición a dejarse corregir es el complemento que espero frente a los mismos. O sea, los mismos solos no bastan. Ahora necesitamos que la gente acepte al mismo. Y
diseñaron esa campaña de concientización ciudadana? Los cuatro objetivos primero se definió cultura ciudadana como regulación cultural de los comportamientos de los ciudadanos más que moral. O sea, se enfatizó a veces el autocontrol, la conciencia, todo el tema latinoamericano de concientización estuvo presente, pero más que eso era mutua ayuda para ser consecuentes. O sea, era como suponer, yo sé que la vida la consideras valiosa, yo también, ayudémonos a ser consecuentes en la práctica con el principio de que la vida es valiosa. Para eso, las metas fueron aumentar el cumplimiento voluntario de normas, aumentar la capacidad de la gente de influirse amablemente, de corregirse amablemente para cumplir normas, aumentar la capacidad de resolver conflictos por acuerdos y cuarto, aumentar la capacidad de expresarse y de comunicarse. En parte, la violencia es fracaso de la comunicación. Donde hay buena comunicación. Ok, muchachos, entonces voy a comentar brevemente. Yo todavía conservo las manitos rojas y la manito blanca porque a mí de verdad me pasa a veces, muchachos, que realmente me saca de quicio cuando los motociclistas se me atraviesan. O sea, yo tengo esa condición humana, entonces yo saco mi tarjeta roja porque no quiero ofenderlos, ¿sí? Eso fue una herramienta pedagógica. Otra herramienta pedagógica fue colocar la cara en la silueta del policía para decir, venga, es que los policías, un policía podría ser usted, ¿no? Está haciendo cumplir la norma de tránsito. Entonces es un poco como colocarse en los pies del otro. ¿Por qué hoy estos dos ejemplos y resalto esos dos? Porque primero tiene que ver con el control de emociones, ¿sí? Y el otro tiene que ver con el colocarse en los zapatos del otro, ¿no? Con una competencia, una habilidad cognitiva. Entonces, este es el primer la primera gran vía inspiradora que nos da muchas pistas de lo que es el enfoque para entenderlo mejor. Siguiente. Este personaje es un personaje muy importante. Los que me conocen, los que son más cercanos a mí, saben que yo fui jesuita. Y este hombre se llama Francisco de Rú, un padre jesuita, sacerdote jesuita, y tuve la oportunidad de vivir con él en la casa Manresa. Cuando tenía su proyecto de campamentos en el Magdalena Medio, fue de los primeros sacerdotes, bueno, de los primeros no, porque eso tiene una larga historia en la cual no voy a entrar, pero creo que fue justamente uno de esos ejemplos del intelectual orgánico, precursor, líder de todo el proceso de memoria histórica en Colombia, un hombre muy valioso para este país, muy importante, muy valioso por su aporte como intelectual, como sacerdote, como activista político. Siguiente. Del padre de Rú, ¿qué podemos hablar? Mire, lo primero es que vivimos en un país con una profunda crisis humanitaria, ¿sí? Esa crisis, eso pareciera como evidente, pero para nosotros no, porque nos hemos acostumbrado a ver las noticias todo el tiempo de las cosas que pasan en este país y nos hemos venido deshumanizando. Y esa crisis tiene consecuencias evidentes. Colombia sigue siendo el país, el segundo país mayor exportador de cocaína. Seguimos siendo el lugar de destino de ayuda humanitaria de los países del primer mundo, si podemos hablar de esa clasificación. Seguimos siendo un país donde seguimos esperando que otro resuelva el problema, ¿no? Entonces, esa dicha crisis tiene su origen, uno pensaría que en los demás, pero es en nosotros mismos. Entonces, el padre de Rú siempre ha dicho, pues, nosotros como colombianos siempre hemos esperado a que Petro cambie el país, entonces votamos todos por Petro, o Uribe, entonces votamos todos por Uribe, o María Fernanda acá, y esperamos a que ellos cambien el país, y no nos hemos dado cuenta que los que tienen que cambiar el país somos nosotros mismos. El presidente es una figura constitucional a la cual usted le delega, por eso usted quiere filosóficamente, Hobbes, por ejemplo, usted le delega todo su poder para que ese soberano administre. Bueno, no es un ejemplo tan bueno porque el Estado de Hobbes es totalitario, pero lo que quiero decir es que el presidente no va a resolver la situación. Y eso tiene un problema muy complejo, y es que todos votamos, ¿sí? Hacemos campaña durante 6 meses a un candidato, y el man gana y nosotros nos desentendemos. De aquí en adelante todo es culpa del presidente. A mí me causa mucha curiosidad. Lo saben todos, pues yo no soy
yo soy conservador. Y el profesor, perdón, el presidente Petro ganó afortunadamente, porque pues pasó la democracia, en las urnas. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que mucha gente de la que votó por el man ahora anda criticándolo. Y uno dice, venga, pero ¿por qué pasan estas cosas si supuestamente el presidente no va a cambiar el país? Pues los que votamos por él tenemos que ayudarle a cambiar el país. Somos la ciudadanía los que tenemos que cambiar el país. ¿Qué más dice Derrú? Derrú dice la dignidad como fundamento de los derechos humanos. Él dice, mire, lo primero que tenemos que entender para resolver ese problema que somos nosotros mismos es que la dignidad no se negocia. Y la dignidad que tiene el profesor, el decano, el rector, el portero, la señora que sirve los tintos, el campesino, es la misma. Es decir, la dignidad no se acrecienta o se disminuye porque usted tenga una camioneta o un título. No, todos somos igual de dignos. Aquí hay una pregunta muy interesante en nuestra guía que habla sobre nuestro rol profesional. Y el padre de Ru, en una conferencia en la que estuve presente en el 2009 para los egresados de la Universidad de los Andes, decía algo muy importante. Decía, ustedes al recibir ahora su título de magíster, de doctor, de profesional, no es que usted sea más importante que los demás o que tenga o que se jacte de saber muchas cosas. No, usted lo que ostenta a partir de este momento es una responsabilidad mayor con sus iguales porque usted tiene un conocimiento que los demás posiblemente no lo tienen. Tiene una responsabilidad de servicio a los demás. Entonces, esta comprensión de la dignidad humana, de la crisis humanitaria y de cómo la educación tiene que notarse, ¿sí? Digamos que la educación tiene que notarse en el sentido en el que yo esperaría que mis estudiantes de la UNAD no son los que saben a pelearse a puños cuando de pronto se chocan con alguien, ¿no? O sea, la educación se tiene que notar es en las acciones morales. Ser más tolerante, dice por aquí un amigo, ser mejores seres humanos. Siguiente. Este personaje no lo pude conocer yo en vida. No, era muy pequeño, estaba muy joven. Pero sí recuerdo cuando lo asesinaron y fue algo muy doloroso para el país. Fue muy doloroso. Yo crecí aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en una parte donde la Avenida Rojas, en la Avenida de la Constitución, curiosamente, y en esta avenida derrumbaban torres todo el tiempo y como en algunos muchos lugares de su vida, de sus lugares, asesinaban muchas personas. Entonces, en esa época asesinaron a este hombre y fue un golpe muy duro porque Jaime Garzón fue una persona que utilizó el humor, particularmente utilizó el humor. Él decía en una conferencia que a mí me encanta del año 97 que la ha podido apreciar, pero es en video. Y les voy a mostrar un resumen ahorita de esa conferencia. Y Jaime Garzón decía, mire, es que los estudiantes ya de séptimo semestre se ponen corbata y creen que la vida es verdad. Y me encanta esa frase. Me encanta esa frase porque a mí me pasa a veces con mis colegas académicos y es que a veces andan con unos libros y una tesis doctoral y ya creen que ya pues la vida es verdad y no. Jaime Garzón fue un gran, no quiero colocar un ejemplo bíblico, es un incendiario, ¿sí? De ese tipo de personas que destrozan para motivar a construir cosas y el humor es un importante aliado político. Siguiente. ¿Qué aprendimos de Jaime Garzón para nuestro enfoque? Primero que todo, pues Jaime entregó su vida, ¿sí? O sea, no escribió un artículo indexado, no. El man dio su vida, el man lo matan por eso, ahí cerca de Corferias. Y dice, mire, lo que pasa en educación es que lo que nos enseñan a los colombianos, por lo general, no tiene nada que ver con lo que nos pasa a los colombianos. Y es una vaina, compañeros, que todavía lo estamos viendo. Uno va a la escuela y yo le pregunto, una vez que fui rector, le pregunté al profesor de sociales, ¿usted por qué enseña eso? De octavo. Y me decía, no, porque es que el profe de noveno va a preguntar eso, lo necesita. Entonces el profe de noveno, ¿usted por qué enseña eso? No, porque el profe de décimo lo va a hacer, lo va a necesitar. Y el profe de décimo, ¿usted por qué enseña eso? No, porque es que en las pruebas a ver se los van a preguntar. Entonces no sabemos por qué enseñamos lo que enseñamos, ¿no? Entonces que en 1789 fue la Revolución Francesa, pues fantástico. ¿Y usted va a ir a Francia alguna vez? ¿Qué tiene que ver con usted esta cuestión?
Entonces, eso fue una de las principales cosas que nos dejó Jaime Garzón. Lo que nos enseñan a los colombianos, por lo general, no tiene nada que ver con los colombianos. Segundo, el problema de los colombianos es que no sabemos quiénes somos y en eso tiene toda la razón. Nosotros los colombianos hablamos un idioma europeo, porque el español es un idioma europeo. Bueno, uno me dirá, profe, también del Medio Oriente. Sí, por supuesto, pero no es de acá. Tenemos una democracia francesa, podríamos decirlo, o constituciones romanas. Algunos, decía Jaime Garzón, ¿no? No quiero ofender a nadie, lo dice Jaime Garzón, echen la culpa a él. Jaime Garzón decía, los ricos se creen gringos, ¿sí? Y los pobres se creen mexicanos, pero nadie es colombiano, ¿sí? O dígame usted que se parece un guajiro a un pastuso, pues no se parecen, porque tenemos problemas geográficos donde no nos parecemos como nación. Entonces, eso también ha traído problemas muy difíciles para la consolidación de la nación. David Bushnell, imagínense en esto, por ejemplo, David Bushnell, que es uno de los grandes historiadores de la política colombiana, es norteamericano, para que ustedes vean cómo es la cosa. Bueno, Jaime Garzón tradujo el artículo 11, que es un artículo muy importante para la Constitución Política de Colombia, y se lo tradujo a los indígenas, ¿sí? El artículo 11, ya lo van a ver, pero en un video que vamos a ver, pero lo que traducen los indígenas es, mire, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense o diga diferente. Si nos aprendemos ese artículo, con eso salvamos el país. Jaime Garzón decía, mire, los colombianos estamos llenos de códigos y estamos llenos de cosas. ¿Por qué no cumplimos el artículo 11? Y si les parece tan difícil entender cómo está en la Constitución redactado, que es nadie será sometido a pena cruel, trato inhumano, pues lean el que dicen los indígenas. Los indígenas dicen, venga, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. O sea, nadie debería llevar mal a nadie porque piense o diga las cosas diferentes. Si nos aprendemos eso, con eso salvemos este país. Y dice lo último, que me parece muy importante, que es un mensaje que también les quiero dejar a ustedes de parte de nuestro amigo Jaime Garzón, que ya no está con nosotros, pero dice, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo, nadie, muchachos. Ni Petro, ni Uribe, ni María Fernanda Cabal, nadie. Vamos a ver el video, muchachos. Dura 10 minuticos. Pero es un gran resumen de esa conferencia de 3 horas de Jaime Garzón. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo lo he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Pero que para llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no. Vamos atrás. Vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que ante, bajo, cabe, contra, de, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, sobre, posiciones separadas? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alineando. ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, bono, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, cloro, manganeso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno.
a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas, y si la niña tiene 3 novios es una puta. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable, y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo, ¿dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos, porque no asumimos esto, porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja aquí y tira el papel, porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. ¿Cómo? El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegas. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si pues es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rendiendo tributos, así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil, porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me lo pongo a concejal, así yo le consigo unos boticos y me favor y medio. Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de esta maderada, esta clase corrompida que dirige, ¿dónde están tantas? Entonces, ahora respondo yo. Yo no sé, la tarea es muy larga, ¿no? Es curioso, vean, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones y ha mostrado la cola. Ese tipo es diferente, tráiganlo. Y ahora todos, ese man tan diferente, sí, man. En cambio, los otros alcaldes sí pavimentaban y llenaban de cemento y hacían pues, y ese man nada. Así estamos. Porque en este país entiende que el desarrollo es cemento. Usted sabe que en este país nos venden todo, ¿no? A uno le venden, le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. No, en mí es inteligencia, bote, no, en mí es uno, ay, debe ser y bote. ¿Verdad? Álvaro Uribe es lo mejor. Álvaro Uribe, bla. No está bien con los medios. Entonces, me van a decir, no, pero es que Santana, pero es que en ese caso es un elefante y no ha hecho obras. ¿Para qué queremos 8 vidas, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad agredimos? ¿Para qué?
porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que constructiva. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Entonces, hay que asumir. A mí me parece que esto es muy importante. Ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio del gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que una Constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno le dice, no, los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Ok, muchachos. Profe, una preguntita, qué pena te interrumpo. ¿Tú puedes devolver esa parte del video donde dice lo de que no podemos encima de nadie? ¿Cómo es que se llama? Ese artículo que le quiero tomar pantallazo. Dale, Qué ahí pena lo vamos contigo. a proyectar porque está en la diapositiva, ¿vale? No te preocupes. Vale, vale. Ay, profe, ¿y sabes qué también admiro de Dime. Jaime Garzón? Cuéntame. Esa frase que no sé si te has escuchado, y disculpen la expresión, pero hay una frase que dice, y creo que era la 30 o la 26, que decía que hasta ahí, que hasta aquí la sonrisa es país de... Y es la verdad, Sí. es la verdad. Eso también, y también, y lo que admiro de él es que si me van a matar, mátenme. A mí no me importa. Literal fue así. A mí no me importa Así morir es. por mi país. Y así fue. Así es, compañera. Muchas gracias por tu aporte. Ahora vamos a hablar un poquito más, ¿vale, Angie? Espero que participes ahora más adelantico. Vamos a continuar. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, Jaime Garzón fue otra persona que le aportó. Y Alexander Ruiz y Enrique Chaus, dos grandes colegas. El primero de la Universidad Pedagógica, el doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, y Enrique Chaus, que lo admiro muchísimo, psicólogo de Harvard y doctor en Harvard en psicología, profesor de la Universidad de los Andes, colega allá, y ambos construyeron esto que se llama la formación de competencias ciudadanas. Ese documento es como el lineamiento teórico, pero eso lo convirtieron en unos estándares para el país, que es, bueno, ¿cómo convertimos toda esta carreta que es producto de la nación colombiana para formar los ciudadanos, el sujeto político colombiano, en un tema pedagogizable que se pueda transmitir en las escuelas, en las universidades? Y a ellos les debemos que, por ejemplo, hoy las pruebas evalúen competencias ciudadanas. Ellos son los artífices de esto, no con pocos debates. Yo alcancé a presenciar algunos, pero bueno, me parece a mí que es una opción viable. Como lo decíamos en alguna oportunidad,
y es, sí, bueno, pues la democracia no es el mejor sistema de gobierno, pero ¿cuál sería entonces el próximo? ¿Cuál sería el que sí es ideable? Yo pienso un poco similar a esto. Ok, pues algunas personas son más dadas a que, pues, ¿no? Pues que se sepan toda la literatura de Hannah Arendt, bueno, fantástico. Pero no sé, o sea, yo la apuesto más a esta línea. Em, Siguiente. Ellos son los que cogieron todo lo anterior y lo aterrizaron a una estructura pedagogizable, educativa. Em, ¿Qué es lo que ellos hacen aquí? Miren, ellos hacen en términos generales, ¿qué hacen? Ellos hacen una apuesta de formación del sujeto político. Ellos dicen, miren, nosotros tenemos que buscar no formar instrucción cívica, o sea, que las personas se graben de memoria las leyes, sino realmente, más allá del conocimiento, formar una estructura del sujeto para que pueda asumir el papel democrático como debería ser, lo cual hace que la soberanía realmente sea algo real, ¿no? Como lo vimos al principio de la clase. Ciudadanía y civilismo. Son dos cosas distintas, ¿sí? Eso es una diferenciación conceptual que yo quiero darles. El civilismo es un poco cuando uno acata las normas por miedo al castigo, ¿no? Eso es lo que nos dice el Código Civil, la Constitución Política, el Código Penal. Y es que, pues, si uno no obedece la ley, pues tiene un castigo, porque, pues, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata es de que en el ejercicio de la ciudadanía tengamos cierta afinidad en que las normas, pues, emanan de un consenso de todos para vivir mejor, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención en Japón, pues, con todo lo que ha pasado en Japón de desastres naturales y todo, que el semáforo estando en verde, ¿sí? Y en rojo para los seres humanos para cruzar, y no pasaba ningún carro, y la gente se quedaba ahí quieta, y los colombianos miramos y decimos, venga, pero ¿por qué no pasamos? Entonces decían, no, es que hay que respetar las normas. A mí en Japón me llamó mucho la atención eso, o sea, los japoneses respetan las normas, no por el miedo al castigo, claro que los castigos también son severísimos, pero sobre todo porque saben que el cumplimiento estricto de la norma hace que todos vivamos mejor. Aquí hay otra diferencia que a mí me parece muy importante conceptual, y es la diferencia entre subjetividad y subjetivismo, tanto que hablamos de sujeto político, pero ¿qué es eso? Pues para colocarlo en términos de blanco y negro y que sea pedagógico, es que nosotros no somos objetos, ¿sí? Eso significa que, pues, por ser sujetos, nos gustan ciertas cosas, nos gusta cierta comida, nos gustan ciertos pensamientos, nos gusta cierta literatura, nos gustan ciertas ideologías políticas, tenemos gustos diversos, ¿sí? El profesor Gerardo es hincha de Santa Fe, por ejemplo. Muy mal, no mentiras. Eh, Eso es normal, tenemos gustos diferentes. El problema sería que yo, siendo hincha de Santa Fe, pues les obligue a todos a ser hinchas de Santa Fe, porque eso genera algo que se llama subjetivismo, y el subjetivismo lo que lleva es a conflictos muy serios, porque eso anula de entrada la existencia del pensamiento de otra persona, ¿sí? El que alguno de ustedes no piense como yo no lo hace ni malo ni lo hace bueno, lo hace ser otro, punto, porque pues ustedes son otros distintos a mí. La subjetividad es una condición de todos, tenemos gustos distintos, preferencias, pero lo que no es deseable en la democracia es que, pues, lo que yo piense, pues, tenga que ser trasladado a todos los individuos. Eh, Profe Gustavo está de acuerdo conmigo, con lo de Santa Fe. La transposición didáctica, ¿qué es? Muchas veces la transposición didáctica es un concepto pedagógico de un autor que se llama Chevalier, matemático además, y él dice, venga, pues lo importante, lo que en el ejercicio de enseñar, el saber que usted enseña, pues no tiene nada que ver, o muy poco, con el saber disciplinar. Eso pasa con esto, muchachos, con el tema de la formación del sujeto político pasa mucho. Lo que debería ser, o sea, como el campo, ese campo noosférico donde están las grandes ideas políticas, terminan no transmitiéndose de esa forma porque pasa a través de un sujeto que es el profesor. Y el profesor es un sujeto político, que tiene tendencias, yo me distraigo mucho, por ejemplo, leyendo las tareas de mis hijas, porque los profes tienen claramente sus apuestas políticas. Y yo, que soy conservador, pues claramente también tengo mis posturas. Entonces nos divertimos ahí leyéndolo. Pero eso no me hace ni malo ni bueno, ¿no? Porque además creo que somos tan poquitos conservadores ahora son o libertarios o, bueno, en fin, pero somos muy poquitos. Entonces nos dan durísimo, pero bueno, eso hace parte de la democracia y que viva la diferencia. Entonces, el saber enseñable
pues no tiene, digamos, como la misma estructura de lo que sería un saber disciplinar. Siguiente. En ese orden de ideas, muchachos, esto es una definición del Ministerio de Educación Nacional, lo que les voy a presentar. Lo pueden leer, pero quiero definírselos de una forma un poco más, como aquí está la versión fácil, voy a darles la versión difícil mientras ustedes leen esta versión. Habermas compartía junto con, bueno, no compartía con Habermas más bien, la idea de que una competencia es un conjunto limitado de normas para un número infinito de proposiciones. Número limitado de normas para un número infinito de proposiciones. Por ejemplo, yo nunca aprendí a bailar, jamás. Pero bailar en teoría es fácil, ¿no? Porque son unos pasos, unas reglas limitadas, pero hay personas que con esas reglas limitadas, hombre, pues bailan de todo y bailan toda la noche. Eso es ser competente de alguna forma, un conjunto limitado de normas que usted puede con eso hacer infinidad de proposiciones. El profe Pavel lo he visto tocando la guitarra muy bien. Yo le quiero contar que a mí me enseñaron el círculo de do, no más. Y con el círculo de do, pues podía cantar la misa, le canto a mi esposa los cumpleaños. Entonces no soy tan competente, digamos, porque pues tengo un conjunto limitado de normas, pero no puedo hacer todas las maravillas que hace el profesor Pavel, que además tiene buen gusto musical, pues con su guitarra. Yo conozco unos pocos que tienen una claridad sobre los números, sobre determinadas reglas de aritmética, y caramba, qué buenos son, por ejemplo, en los negocios, por colocar un ejemplo, con un número limitado de normas, ¿no? Esta es la definición del ministerio, les acabo de dar una definición un poco más compleja para que ustedes tengan. Lo que dice el ministerio es, vea, una persona competente es una persona que sabe algo, ¿sí? Pero también lo sabe hacer y lo hace de manera ética. Si de pronto usted lo sabe hacer, pero no lo hace de manera ética, no es competente, porque le faltó hacerlo de manera ética. Usted puede saber mucho, pero no lo sabe hacer. Entonces usted lo único que sabe es, pues, leer, y leer, pues no tiene mucho mérito, digamos, todos podemos leer, pero saberlo hacer tiene una complejidad mayor. Siguiente. Bueno, aquí les coloqué unos diagramas que también son usados por el ministerio, porque ellos dicen, bueno, para ser un buen ciudadano, entonces, recuerden que esto ya es la transposición didáctica de lo que les acabo de hablar. Pues ya no vamos a hablar aquí del Estado, sino que vamos a hablar es de cómo se vuelve eso pedagogizable. Entonces tenemos un muchacho pensando, que son los conocimientos, ¿no? Recuerden el artículo 9 del Código Civil. El ignorar las leyes, pues no me exime de no cumplirlas, ¿no? Pero hay una competencia muy importante que son las competencias emocionales. ¿De verdad, profe? Por supuesto. Para ser un buen ciudadano, no solamente se necesita saber cosas, sino tener un control socioemocional. Una competencia comunicativa, pero por supuesto, porque en un debate usted se enoja y sale corriendo y se pone bravo y sale llorando, pues sus ideas no fueron tomadas en consideración. Pero también hay que saber argumentar, hay que saber dar razón de las cosas que pensamos, que creemos. En la ciudadanía sí que es importante eso, porque nuestra ciudadanía, nuestra democracia es una democracia deliberativa, ¿no? Donde la fuerza del argumento tiene un papel muy importante. Tenemos las competencias comunicativas, emocionales, las cognitivas. La competencia cognitiva no son los conocimientos, muchachos. Las competencias cognitivas es como hagan de cuenta la RAM de un computador. Entonces yo le pongo un juego, pero no arranca. ¿Pero por qué si el juego está bien? Pues porque el computador no tiene la capacidad de arrancar el programa. ¿Les ha pasado? Pues así pasa con la competencia cognitiva. La competencia cognitiva es la habilidad que tiene una persona para resolver un problema. Pues hay personas que cuando tienen un problema saltan por la ventana. Se incendia y dicen, venga, pero hubiera podido abrir la puerta, salir por la puerta. Que no se pueden colocar en el lugar del otro. Acuérdense de Antanas Mocus. Les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Me decía un amigo neurólogo, eso es como un tema de las neuronas espejo. Sí, sí, podría ser. Y finalmente las competencias integradoras, porque uno no es que primero sea emocional, luego comunicativo. No, yo cuando hablo ahorita estoy nervioso, pues porque pues, no sé si la embarre o de pronto me salga mal. Tengo una emoción que me atraviesa, pero también estoy contento porque estoy con ustedes, pero también estoy resolviendo lo que está pasando. Entonces, la competencia integradora es la capacidad que tenemos de involucrar todas al mismo tiempo. Siguiente. Bien. Entonces, pues, rápidamente voy a comentarles cada una de las competencias. Entonces, este enfoque lo que dice es para ser buen ciudadano, para que la democracia funcione,
los profesores, las instituciones de educación superior, el papá, la mamá, todos los que tenemos un papel pedagógico en la sociedad. Yo siento que cuando voy manejando soy también profesor, porque cuando paro, cuando está en rojo, doy ejemplo. Punto. Sigamos. Competencia ciudadana, capacidad de realizar los procesos mentales. Ok, entonces decimos, para ser un buen ciudadano, para hacer la democracia, no hay solamente que formar en las escuelas a nivel conceptual, hay que llevar a los estudiantes a casos donde usted les enseñe a resolver problemas, a colocarse fuera de sí mismo y tener perspectivas diferentes. Porque resulta que en la vida política todos vivimos circunstancias completamente diferentes. Miren, yo trabajé unos buenos años como agente territorial en Chocó, en Magdalena Medio, en Meta, en Los Llanos. Y créanme que un actor armado X, por no señalar ninguno, en un sector es bueno y en otro sector es malísimo. Es el diablo. Depende de qué, pues de las perspectivas, pero uno tiene que tener la capacidad de entender de que las personas hablan en diferentes perspectivas, salirse de uno mismo y poderse ver a uno mismo desde afuera. Si bien que toca educar eso, quiere decir que para tener una buena democracia se necesita buena educación, porque no quiero entrar en temas pedagógicos, pero aquí me expando más, pero para eso sirve, por ejemplo, aprender matemáticas, porque me dicen, profe, pero ¿qué tiene que ver las matemáticas con las competencias ciudadanas? Todo. Porque las matemáticas son un lenguaje, como la literatura, como el inglés. Las matemáticas es un lenguaje lógico. Si ustedes saben, por eso es que yo me acuerdo mucho que me enseñaban matemática, lógica matemática con el modus polendo toles, ya nos enseña eso, pero tenía esa finalidad, la finalidad de estructurar pensamiento. Uno puede tener toda la intención de ser, es de escuchar al otro, de entender la perspectiva de los demás, pero si usted no ha cultivado, no ha ido al gimnasio intelectual, le va a costar mucho hacerlo. Por eso la educación es tan importante y los buenos profesores son tan importantes. Siguiente. Las competencias emocionales. Voy a dar un ejemplo porque ustedes ahí tienen la definición mientras lo van leyendo. Yo tuve una estudiante en la Universidad de los Andes que me llamaba y me decía, profe, me llamaba llorando, me decía, profe, no puedo ir a estudiar, pero ¿por qué no? Es que se murió mi perro. Bueno, está bien. La siguiente semana, profe, es que mi novio me dejó. Bueno, la niña al final se tiró el semestre porque nunca fue. Sus emociones desbordaron su proyecto de vida. También eso se tiene que aprender, muchachos. O sea, la escuela no es un lugar para ir a aprender conceptos, como decía Paulo Freire, que me consignen ahí un conocimiento y en el examen que retiren la plata. No, la escuela también es para uno tener amigos, pelear con los amigos, de que de pronto un día uno esté bien y se le salte la chispa y al otro día se perdonan. La escuela es un encuentro, o sea, las habilidades emocionales son muy importantes, más hoy ustedes no saben la cantidad de casos que yo he tenido que mirar, que revisar de jóvenes de las últimas 2 décadas con temas de depresión. Con temas de intentos de suicidio. Las habilidades emocionales son muy importantes, la tolerancia al fracaso. A uno no siempre le va bien, uno tiene momentos muy difíciles en la vida, pero como nos educan es para ser el primero, pero no para perder. También hay que aprender a perder, para que no pase que cuando usted timbra y el señor del bus no para, usted no le grite, ¿qué me baja en la casa su mamá? No, 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 o sea, hay otras formas, hay otras formas. Las competencias emocionales tienen que ver con el control de sus propias emociones. Termino las competencias emocionales con esto. Primero, conocer las emociones propias. Yo tenía una estudiante que me decía, ay, profe, es que a mí los hombres con barba me fascinan. Entonces, cuando yo veo un hombre con barba, me tengo que autocontrolar porque sé que, mejor dicho, me enloquezco. Bueno, ahí hay un control de emociones. Otro estudiante me decía, profe, es que cuando yo juego fútbol y me tocan la cara, uy, Dios mío, me he dicho, yo no conozco a nadie, y se armó el problema y se dan el de puños. Y entonces, cuando él ya sabe que le tocan la cara, él mismo va controlando sus emociones porque sabe que eso no le gusta. Para eso es que hay que conocer las emociones. Lo que nos gusta, lo que no les gusta, no para decir, "Viste que es que a mí sí que me molesta que me digan esta palabra". Pues bacano, pero pues usted cuando identifica eso es porque tiene que trabajar en que cuando le digan esa palabra, autorregularse, ¿cierto? Esa es la intención. Profesor, ¿necesita educación? Por supuesto, eso necesita educación. Para eso estamos los maestros. Siguiente competencia emocional, dentro de las competencias emocionales. Identificar las emociones de los otros. Un ejemplo, pasó hace como un año. La mamá de un amigo falleció
Y un amigo nuestro que es poco delicado, pues se acercó y le preguntó a mi amigo, le dijo, oiga, hermano, ¿está triste? Pues, obvio que está triste, se le acaba de morir la mamá. La capacidad de tratar de entender las emociones de los otros es fundamental. Mira, a mí me pasa como profesor. Si yo veo un estudiante que está al frente, que está sentado con la cabeza agacha, y yo lo regaño y lo paso al tablero, pues qué mal, porque no tengo la habilidad de identificar que el estudiante está mal, que si yo, pues lo más seguro es que me conteste feo, porque pues, no está antes vino a clase. La capacidad de entender las emociones de los otros. No sé si ustedes están casados, pero cuando uno está casado sí que aplica esto, ¿no? Sobre todo los que somos hombres con nuestras esposas. Siguiente. Las competencias comunicativas. Ahí ustedes tienen la presentación, pero yo voy a decirlo de la siguiente manera. Saber argumentar, ¿sí? Uno tiene que dar razón de por qué obra de una forma, pero también tiene que estar dispuesto a escuchar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, mi amor, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. No, no, tú no me amas. Pues le acabo de decir que sí. O sea, si usted me está preguntando para usted concluir lo que quiere, pues usted no sabe escuchar. O lo que pasa en el ámbito laboral, que el jefe convoca una reunión, una asamblea, una junta, pero para ratificar lo que él ya decidió hacer, pues entonces ¿para qué mande un correo? ¿Sí? No simule que escucha. Entonces, saber escuchar y saber argumentar van de la mano. Saber escuchar es prestar atención, validar lo que el otro dice, porque puede que yo esté equivocado. Mira, les voy a botar un dato tonto, tal vez ustedes, pero ¿qué tiene que ver esto con todo, profe? Pero pues se los quiero compartir. Una vez trabajando con Google en una consultoría, me llamó mucho la atención esa vaina porque resulta que en Google los ingenieros hablan de todo con todo el mundo. Y muchos de los grandes proyectos ingenieriles de Google, como las Google Glasses, tuvieron grandes desarrollo por los comentarios que daban las señoras auxiliares del aseo del edificio en California. Entonces, recuerden el tema de la dignidad, ¿no? Nadie tiene más dignidad. Escuchar al otro es tener la capacidad también de derogar mis puntos de vista porque el otro puede llegar a tener razón. Ser asertivo, muchachos, es decir lo que hay que decir, como lo hay que decir. Es decir, ser empático, ¿sí? Digamos, hay momentos en los que uno el silencio a veces dice más, ¿no? Eso a mí no me gusta mucho de la literatura, no soy como, no es que no me guste, no soy muy sensible a ella, pero un amigo que es literato me enseñó esa frase, me dijo muchas veces un silencio dice más y me habló de alguien que se llama Pessoa, nunca lo he leído, pero debe ser un libro muy interesante porque esa frase me llamó mucho la atención, ¿no? El silencio dice más. Siguiente. Muy bien. Y como les decía, las competencias integradoras son aquellas habilidades que tenemos los seres humanos para articular todo. Las emociones, la forma de resolver conflictos. Y chicos, la ciudadanía es un ejercicio que se aprende a lo largo de la vida. Ojalá uno se graduara de 11 y saliera siendo el gran ciudadano. Pues no. Mire, yo estoy terminando un doctorado, muchachos, y todavía la embarro chévere. Pero lo bueno es que soy consciente de que la embarro y que tengo que cambiar, ¿no? Además, yo tengo un temperamento fuerte. Ustedes no me pero yo tengo un temperamento como medio fuerte. Pues me ha tocado también hacer un examen de conciencia siempre de este tema bueno, pues sin dejar de ser yo cómo manejar las cosas, ¿no? Y así nos pasa a todos, muchachos, porque somos diversos, somos diferentes. Siguiente. Los conocimientos. Por supuesto que son importantes, muchachos. En ciudadanía sí que son importantes. Lo que he querido hacer un poco de énfasis en que no son fundamentales, sino una estructura del sujeto. Alguna vez alguien yo hablando de esto me decía, pero es que desde Foucault la estructura, sí, pero pues vuélvalo usted pedagogizable y hablamos. Digamos que la teoría la aguanta todo, ¿no? Pero digamos que la práctica es otro cuento. Los conocimientos, ¿qué conocimientos dar, no? Yo, por ejemplo, cada vez porque toda la vida he trabajado en áreas transversales, em, he llegado como a la conclusión de que lo más importante es enseñar derechos humanos, ¿no? Em,
A mí antes me decían, venga, pero usted es conservador, pero pues yo estuve en el Partido Conservador un tiempo y luego en el Verde, ¿y cómo es la cosa? Entonces yo ahora respondo que soy del Partido de los Derechos Humanos. Yo soy del Partido de los Derechos Humanos. Siguiente. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en concreto? Porque pues bueno, todo esto está muy bonito, profe, pero pues en mi casa, ¿sí? Como esposo, como profesora, como profesor, como líder de mi empresa, ¿sí? Yo tengo un emprendimiento bonito que ha venido creciendo y esto cada vez me pone a pensar más en eso, ¿no? Y es mi papel como jefe es importante porque cuando uno tiene empleados, pues lo que uno diga o como lo diga o como lo haga tiene repercusiones en las familias de las personas, ¿no? ¿Qué hacer? Les voy a compartir más de como me decía mi profesor de medieval. El profesor de medieval decía, les voy a compartir de mi huerto. ¿Sí? O sea, yo aquí cultivo unas acelgas, unas lechugas en el huerto y les voy a hacer una ensalada del huerto mío aquí al lado. Les voy a contar de mi experiencia una ensalada, ¿no? A mí me parece fundamental hacer acciones ciudadanas, que los muchachos entiendan que esto es muy lindo cuando queda un artículo publicado, pero es más bello cuando usted transforma alguna realidad. Y que para transformar una realidad lo que se necesita es tener ganas, tener valentía, entusiasmo. Y una acción ciudadana puede ser, por ejemplo, saludar al vigilante cada vez que entres al edificio. Buenos días. Sí, profe, por supuesto, porque la mayoría de nosotros los invisibilizamos. ¿Qué otra estrategia? Los dilemas morales, ¿no? Eso enseña mucho. Entonces, por ejemplo, muchachos, los que van a ser profesores, eh, hay un consejo de médicos, hay un solo corazón. ¿A quién de los siguientes pacientes usted le otorgaría el corazón? Pues no saben. Y ahí es donde empieza un dilema. El desarrollo del pensamiento moral, no el pensamiento teórico, sino el pensamiento moral. Y es enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Ya en la casa, a que tomen decisiones, porque muchas de las leyes van en contra de la moral, ¿sí? Muchas de las cosas que están normatizadas por ley no son moralmente correctas. Entonces también hay que saber en qué momento uno alzar la mano, ¿no? Esto es supremamente importante, mire, la educación como puente para la vida, no para los profesores. Ustedes no vienen a estudiar a la UNAD para sacar buenas notas conmigo, no, olvídense de eso. Ustedes vienen aquí es para que sean buenos seres humanos, muy buenos seres humanos. Em, los modelos pedagógicos flexibles, centrados en el estudiante, pero sobre todo pertinentes con el contexto. Y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Siempre procuren pensar en ese tema socioemocional. A nosotros nos han enseñado que eso es un tema que como que nos da un poco como de imagen de debilidad y no es así. Son temas muy importantes para la estructuración de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nosotros mismos, de estar evaluando y monitoreando. Siguiente. Lástima que se haya ido el profe Gerardo porque quería hacer una observación y es que él me la monta por mis guantes. Y es que resulta que hace poco, no es que esté jugando billar en forma, sino que hace poco em, pues me diagnosticaron una enfermedad, ¿no? Y tengo que usar estos guantes. Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a manera de conclusión, voy a dar yo la mía, me gustaría escuchar a ustedes pues, qué conclusiones dan. Si eso es pertinente o no es pertinente hoy, pues yo diría que sí. Resulta que a propósito de mi enfermedad vino aquí a visitarme a la casa un amigo que es el coordinador del CODES, de Migraciones Colombia, temas fronterizos. Y vino también un amigo que es el director del Consejo Noruego de Refugiados a visitarme a ver cómo voy. Y entonces estaba yo haciendo esta presentación justo cuando llegaron, porque me cuesta mucho trabajo escribir, entonces me tomó mi tiempo. Em, y a propósito le agradezco al profe Pavel pues todas las correcciones que me ayudó a hacer. Em, y ellos me decían, Dani, mira, por ejemplo,
todo lo que significa para una persona migrante pasar por el tapón del Darién, ¿no? Que es el que, según parece, es el estrecho más difícil para un migrante pasar. En el mundo no hay otro estrecho tan peligroso ni tan riesgoso como el tapón del Darién, ¿no? Entonces, por allí van pasando, si quieres podemos quitar la presentación, mi profe, para que... Antes el flujo migratorio pasaban muchos adultos, ¿no? Entonces lo que pasa con las migraciones es que primero se va el padre de familia a buscar un nuevo destino, un nuevo futuro, y luego empiezan a llegar las nuevas generaciones para buscar los hijos que eran muy pequeños, ya no tan pequeños, a cruzar la frontera, y mucha gente sabe que entra por el tapón del Darién y no sale, no se sabe. Y es muy triste, por ejemplo, saber historias de madres que van a buscar a sus hijos que nunca llegaron a un lugar que además, hay que decirlo, pues está gobernado por las BACRIM, porque ¿a dónde se va toda esa plata, no? ¿A dónde se va toda esa plata que pagan para cruzar la frontera? La cosa es que, hablando de ese tema, me decían, bueno, llegan a Colombia y en Colombia son violentados por el conflicto armado colombiano. Y migran del lugar donde llegaron, donde los sacaron del conflicto armado, como si ya no fuera suficiente venir desplazado forzosamente de Venezuela, por ejemplo, eh, y llegan a la ciudad. Y en la ciudad colocan un puesto de arepitas para tener a su niño al lado, a altas horas de la noche, que no debería ser así, muy triste esa situación. Y resulta que son los mismos colombianos los que los echamos a patadas porque ahí no debería estar vendiendo empanadas. Paréntesis. Si tomáramos conciencia de lo importante que es esto para la economía del país, no haríamos eso. Pero bueno, ¿a quién le conviene, cierro paréntesis, a quién le conviene que esas personas se formalicen laboralmente? Pues a todos. Porque una persona que se formaliza, a la cual usted le da educación, trabajo, pues es una persona que no se inserta en un grupo armado, en un grupo violento. Pero además, estos niños que van a la escuela en el colegio son revictimizados por ser venezolanos, por ser extranjeros. Algunos dicen costeños porque no entienden sus palabras. Y además, que es lo más triste de todo, el profesor se burla de los estudiantes. Les dice los venecos, hay un tema de exclusión. Además de algo que pues es una violencia que sufren no solamente los estudiantes migrantes, sino también todos. Y es que el profesor pues enseña para él. Es un soliloquio, sin tener en cuenta la vida de los muchachos. Pues es una cuarta victimización, porque el profesor no enseña con pertinencia. En vez de estar enseñando y preocupado por cumplir el sílabus, ¿sí? Bueno, así le llamamos en la universidad el plan de estudios, el parcelador, que le llaman en la escuela, debería tener empatía, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, un caso en el Chocó, donde una maestra fantástica, fantástica, de un cuarto de primaria, construyó junto con sus estudiantes unos diccionarios de términos colombo-venezolanos. Pero alrededor de la construcción de ese diccionario de términos colombo-venezolanos, ustedes vean el tejido tan hermoso que se hizo entre los jóvenes colombianos y los jóvenes venezolanos. Y eso sí que ayuda al tema de la xenofobia, porque aquí no somos xenófobos, ¿no? Menos mal no. Somos tremendamente xenófobos. Pero más que xenófobos, somos porofóbicos. No sé si ustedes saben qué es eso, pero es como una fobia a la pobreza. ¿Sí? Es como que el problema del venezolano es porque sea venezolano, porque los primeros venezolanos que llegaron eran los ricos, ¿sí? Entonces no son malos, pero los que son pobres sí. Creo que la cosa es xenofóbica, pero más que xenofóbica es porofóbica. Entonces, que si yo creo que el modelo de formación por competencias es importante, por supuesto, por este tipo de cosas, para que podamos tener una sociedad vinculante, incluyente. Ningún ser humano por derechos humanos es ilegal. La locomoción, que es el artículo tercero, si no estoy tercero o treceavo de la Declaración de los Derechos Americana del Hombre, dice que usted se puede mover por todo lado y usted no es ilegal. Lo que pasa es que el presidente Trump coloca un muro. Pero pues no hay seres humanos ilegales. O sea, y si ustedes ven los medios de comunicación, las noticias dicen inmigrantes ilegales, no.
Eso es un ejercicio de desinformación. Son irregulares, que es distinto. Porque de pronto no tienen los papeles al día, pero nadie es ilegal. Los seres humanos tenemos todos igual de dignidad y tenemos el derecho de podernos movilizar por donde se nos dé la gana. Entonces nadie es ilegal, pero también la publicidad ayuda a que esto se vuelva un tema de xenofobia, de porofobia. ¿Y dónde está la educación? No, bien, los profesores tomando tinto. Yo creo que este enfoque sigue siendo pertinente e importante. Yo quiero agradecerles, no sé si me extendí, creo que sí, mucho. La paciencia, el que hayan escuchado con atención la charla. Pues me gustaría escucharlos a ustedes en estas conclusiones, si les parece bien, si les parece pertinente, si no, si considera que por aquí es el camino o no. Y pues nada, profe Pavel, te agradezco, me ayudó con la moderación. No, pues profe Daniel, a usted infinitas gracias, qué extraordinaria conferencia. Además, porque sí quiero valorar antes de las intervenciones de algunos estudiantes o colegas el hecho de aterrizarlo a los ciudadanos. Creo que es muy importante, por supuesto, unos componentes teóricos, hay unos componentes textuales. Digamos que en la anterior actividad también vimos mucha gente que pues apeló por la figura tradicional de la historia, buscar esos grandes mitologemas que se construyen alrededor de ciertos personajes, y que Bolívar y que Policarpo de la Barrieta y demás, pero un factor importante en aterrizarlo a esa connotación de los ciudadanos. Y sí creo que es muy importante que empecemos a revisar ese criterio de los ciudadanos en la conformación del sujeto político en una arista práctica, ¿no? Es decir, es que el sujeto político no solo es un tema teórico, no es un tema que estemos partiendo de entender qué es el subjectum, de entender qué es lo que está por debajo del sujeto, qué es lo que antecede al sujeto, toda esa densidad teórica, ¿sí? O lo político, desde la teoría de la polis, de la pertinencia del sujeto frente a los demás, sino cómo aterrizamos en una palabra quizá más familiar, que es ciudadano, que es ejercer la ciudadanía. Entonces, eso me parece que es capital, capital. Ha sido una webconferencia un poco diferente. Normalmente las webconferencias están concebidas como más revisar la guía, pero bueno, yo creo que si hay dudas de la guía, que no deberían ser muchas, pues las podemos comentar con los tutores. Yo voy a hacer un micro video para explicar, pues, si es que quedan dudas de una actividad, pues, que ya está, digamos, realizada, pero esta parte teórica, por ejemplo, el entender por qué es representativo que se intervenga una comunidad, es lo que realmente necesitábamos, porque es lo que Gerard Aschenbach anuncia en esa filosofía praxis, la unión, el horizonte de unión entre lo que podemos decir desde las teorías y lo que podemos hacer desde nuestras prácticas ciudadanas, en este caso, textualmente prácticas ciudadanas. Entonces, no sé si algún estudiante tiene pues hemos superado un poco el tiempo de la web, estamos sobre la marcha, pero si algún estudiante tiene un comentario concreto o una pregunta concreta o una conclusión concreta, que por favor nos la pueda compartir. Bueno, sí vimos bastantes en los textos. Gracias al profesor Gustavo Nova, que se quedó hasta el final. Muchas gracias, profe, que estuvo muy atento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y bueno, a los que se han quedado hasta el final, de verdad, muy agradecidos. Al profe Daniel, de nuevo, inmensas gracias por ese desarrollo teórico. Pues naturalmente va a quedar, digamos, el recurso de consulta de la grabación. Yo la subo a YouTube y la comparto por los foros y correo masivo. La intención es pues, que podamos revisar esta parte teórica. Hay como unos elementos importantes en la ejemplificación, por ejemplo, por qué Jaime Garzón, desde el humor y el periodismo, encarnó el sujeto político. Luego me dejaré unas preguntas, pues que no nos queda el tiempo, será otra disquisición, pero mientras escuchaba al profe Daniel, abordaba como algunos conceptos, ¿no? El concepto de ciudadanía, ¿sí? Encarnando el sujeto político más allá del partidismo. Miren que es que toda esta lógica del sujeto político no tiene que ver estrictamente con partidismo, sin de conocer que el sujeto pues también puede ser sujeto, para utilizar las palabras de Foucault, sujetos sujetados a una noción ideológica, a un universo de enunciación, a una subjetividad que le permita asumir una posición partidista. Pero cuando hablamos de sujeto político, no estamos hablando de política en el entendido
estrictamente del partidismo. Es una categoría más grande que tiene que ver con la ciudad, con el sujeto y su relación con los otros. Esa frase que decía Mockus muy interesante, la mutua ayuda para ser consecuentes. Eso lo conectamos un poco con el concepto de alteridad que trabajamos con Levinas, que mutua ayuda es ver al otro, es entender que existe una otra edad. Otra pregunta que era cuál es el papel del sujeto político en la pedagogía ciudadana, por ejemplo. Eso lo veíamos con Mockus haciendo su política que nos exponía el profesor Daniel, o por supuesto Garzón con esa conferencia que a mí aún me hace lagrimear. Esa conferencia hace muchos años la veo, la completa, es una clase, no recuerdo si fue en la Nacional o hay otra que también en la Universidad del Valle. Yo creo que Garzón es uno de esos sujetos que sacude los cimientos, ¿no? No creo que fuera un criterio sacrificial de yo sé que me van a matar. Él trató de luchar por su vida, pero no solo por su vida, sino por la vida de los ciudadanos de Colombia. Él fue un luchador por la paz, que por supuesto era consciente de que podía ser víctima, pero no era una condición del que él deseara ser víctima o que no le importara su vida. Le importaba tanto su vida que estaba dispuesto a una perspectiva sacrificial a partir del humor, de tratar de llamar a la conciencia. Tristemente, 25 años después, esa conciencia aún sigue en lucha mora. Y bueno, y también preguntaba un poco sobre Mockus y Garzón como sujetos políticos más allá de sus posiciones partidistas. Pues Mockus fue un actor político importantísimo, lo sigue siendo, ¿no? A propósito del Partido Verde, entre otras cosas. Pero más allá de eso, esa política ciudadana que hizo, pues no, estaba más allá de sus funciones inclusive administrativas. Estaba haciendo un proceso de pedagogía, el educador como sujeto político, que eso también lo vimos muy bien en la exposición del profesor Daniel. Entonces, bueno, muchachos, si hay alguna pregunta o unas palabras de cierre del profe Daniel, sería extraordinario para darle ya fin a nuestra conferencia. Profe Daniel. No, una vez más agradecerles el espacio, el poder compartir algunas pocas ideas. Y pues nada, nos vemos en los foros. Ojalá participemos con muchas inquietudes. Chévere que se ciñera el sílabus, pero no tanto. Opinen, disientan, participen, que el espacio es un espacio para trascender. Y la trascendencia se da a través del lenguaje. Pues hay que hablar. Así decían, no me gusta la clase, pero díganlo. Es importante hacerlo. Muchas gracias, profe Pablo. Gracias por la invitación. Y pues nos vemos en una próxima. Así será, profe, a todos los estudiantes que tuvieron la paciencia, a la red de curso que también estuvo todo el tiempo. Miren, y cierro con esto, qué valioso poder recibir una clase de esta naturaleza, ¿no? Hay veces la educación virtual ha estado vinculada a la impersonalidad. Bueno, es que no tenemos el tiempo, no recibimos clases. Pues miren, esta clase, esta conferencia que acabamos de recibir hace parte de la importancia de también ir aproximando esas mediaciones tecnológicas a lo humano, al pensamiento crítico, que es lo que más queremos en este curso. Que recojo unas palabras del profesor Daniel, no es tanto la nota, no es tanto ceñirse al sílabus, es el aprendizaje significativo a partir del compartir, del dialogar, del conversar, del discutir. Así que un abrazo grande para todos, muchas gracias por su inmensa paciencia. Y por supuesto por estar ahí pendientes, ¿no? A todos los que comentaron por mensajes en el chat, unas consideraciones importantísimas, muy valiosas. Creo que los que estaban comentando tuvieron que retirarse, pues es un día hábil, es unas 10 de la mañana, antes muy grato que puedan estar por acá. Les compartir la conferencia con algunas noticas que voy a hacer para motivar a los demás compañeros a que la vean, y sobre la guía, no se preocupen que haré un video corto, concreto, explicando punto a punto la guía. Espero a más tardar el sábado subir tanto la conferencia como ese video tutorial de la guía, que pues es la parte metódica, formal. Bueno, jóvenes, muchas gracias por todo, que tengan un muy feliz fin de semana. Gracias, profe. A ustedes, profe Gustavo, también por la estadía hasta el final. Muchas gracias.